Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora y hoy como invitado en Entrevista Venevisión tenemos a Irán Gaviria, quien es presidente del Partido Puente. Con él vamos a conversar varios temas de actualidad nacional. Comencemos. ¿Qué piensa usted de la decisión del presidente Nicolás Maduro de solicitar formalmente ante la Asamblea Nacional Constituyente la realización de unas megaelecciones el próximo 22 de abril, que incluirían elecciones de la Asamblea Nacional, también de los consejos legislativos y los consejos que tienen que ver con las alcaldías? Sí. Muy buenas tardes, Liz. Es siempre un honor estar en Venevisión y mucho gusto de compartir contigo. Son muchos años que juntos hemos transitado por estos pasillos de Venevisión y verdaderamente me siento muy halagado de esta entrevista. Esa iniciativa del presidente es, una vez más, violatoria de la Carta Magna. El presidente de la República tiene atribuciones en el artículo 236 de la Constitución y la primera de esas atribuciones es respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Aquí la está violando nuevamente, porque convocar a unas mega elecciones y dentro de ellas elecciones de Asamblea Nacional viola el artículo 192 de nuestra Constitución, que le establece un periodo a la Asamblea Nacional de 5 años, viola el artículo 187, que establece las atribuciones de la Asamblea Nacional, entre otras, la Asamblea Nacional como depositaria del pueblo, del poder popular, tiene que controlar a los otros poderes y no al revés. Si bien es cierto que la Asamblea Nacional puede disolverse, artículo 240 de la Carta Magna, solo puede disolverse si ésta da 3 mociones de censura al vicepresidente ejecutivo, y no es este el caso. Entonces, estamos en presencia de una nueva y flagrante violación de la Constitución. ¿Por qué lo hace el presidente? Por 3 razones. Uno, él ha convocado a través de la Asamblea Nacional Constituyente una elección presidencial para el 22 de abril y todo parece indicar que va a haber una altísima abstención, porque es un proceso ilegal desde su origen y que ha sido rechazado por la comunidad internacional y ahora por la oposición venezolana. Quiere convocar a estas elecciones para activar los mecanismos de participación y que disminuya la abstención. En segundo lugar, quiere disolver la Asamblea Nacional en donde no tiene mayoría, sino que hay una mayoría del país democrático. Y en tercer lugar, quiere crearle más problemas a la oposición que tendrá que decidir, ya hemos decidido no participar en las presidenciales, también tendremos que decidir no participar en esta mega elección. Son entonces esas iniciativas del presidente y de la Asamblea Nacional Constituyente, a nuestro juicio, violatorias de la Carta Magna y como tal deben ser rechazadas. Justamente con respecto a lo que usted hacía referencia, ya es una decisión tomada por la Mesa de la Unidad de no participar en las próximas elecciones presidenciales, en estas ya mega elecciones que van a ser convocadas. ¿Qué piensa usted ante este panorama? ¿Qué se le puede decir, por ejemplo, a aquellos electores que querían participar y son de oposición, que querían participar en las elecciones y ahora no ven otra alternativa? ¿Qué piensa usted de esta situación? ¿Cuál es la salida? Bueno, la Mesa de la Unidad se pronunció ayer. Si bien Puente no es partícipe de la Mesa de la Unidad, pero somos un partido de oposición, nosotros, tanto el 23 de enero, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la solicitud del diputado Cabello, Diosdado Cabello, de convocar a una elección presidencial en el primer cuatrimestre, como el día después, es decir, el 8 de febrero de este año, el día después que el Consejo Nacional Electoral convocó esas elecciones, Puente dijo, nosotros rechazamos esa convocatoria. Puente ha sido un partido que siempre ha pregonado la vía pacífica, el diálogo, el entendimiento, la vía electoral. Pero no concurrimos a las elecciones de alcaldías porque en las elecciones de gobernadores que se produjeron en octubre fueron tanto los abusos, las ventajas y el fraude que dijimos no participamos en las elecciones de alcaldía, fuimos inhabilitados junto con Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática
y la Mesa de la Unidad, pero esa posición que expresamos con motivo de las elecciones de alcaldía, la ratificamos. Nos parece que esta convocatoria de elecciones presidenciales es inconstitucional, es ilegal, porque es hecha a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene legitimidad de origen, porque fue seleccionada violando el artículo 347 de nuestra Carta Magna, que establece que la constituyente solo puede convocarla el pueblo, y no fue este el caso. Además, las elecciones presidenciales previstas para el 22 de abril no dan ninguna garantía de transparencia, de equidad y de libertad del voto. La Mesa de la Unidad ha dicho que no va a participar. Nosotros anticipadamente tuvimos esa posición, pero ¿qué hacer ahora? Que es tu pregunta. No podemos cruzarnos de brazos de aquí al 22 de abril. Y Puente ha sugerido el sábado pasado en una reunión con la Conferencia Episcopal, los rectores, el empresariado y los partidos políticos, tomar una idea que surge de la Conferencia Episcopal. En enero la Conferencia Episcopal dijo: la soberanía reside en el pueblo y al pueblo hay que consultarlo. Pues bien, ¿por qué no hacemos una consulta promovida por la Asamblea Nacional, sustentada en el artículo 71 de nuestra Carta Magna, que dice que las materias de interés nacional pueden ser sometidas a consideración del pueblo, que la Asamblea Nacional nuevamente convoque al pueblo para que se pronuncie sobre dos temas muy sencillos? Primero, ciudadanos venezolanos, ¿están ustedes de acuerdo con exigirle al gobierno que decrete la emergencia humanitaria y que acepte la ayuda internacional en alimentos y medicinas? Porque estamos viviendo una pavorosa crisis: hiperinflación, escasez, hambre, muertes, inseguridad, éxodo de venezolanos. Entonces nuestros compatriotas dentro y fuera del país deberían pronunciarse en esa convocatoria de la Asamblea Nacional. Segunda pregunta para esa consulta, que puede ser una votación o una firma de un documento: ¿está usted de acuerdo con la convocatoria ilegal, inconstitucional, desigual de las elecciones presidenciales y eventualmente de las elecciones de consejos municipales, Asamblea Legislativa y Asamblea Nacional, y que sea el pueblo quien hable? Entonces, que la Asamblea Nacional tome esta iniciativa es la propuesta de Puente, surgida de una idea de la Conferencia Episcopal, que no puede promover este tipo de iniciativas, pero sí lo puede promover la Asamblea Nacional, y que el pueblo se pronuncie. ¿Cuándo hacer esa consulta? El 19 de abril, fecha patria. La organizamos en 2 meses. El 19 de abril de 1810 el pueblo fue llamado a cabildo, a consulta, y se creó la Sociedad Patriótica y surgió la República. Un año después se firma el Acta de Independencia. Este 19 de abril, que se haga una consulta y que esa consulta sea promovida por la Asamblea Nacional, que es el órgano político que tiene legitimidad de origen, que se nombre una comisión de parlamentarios que son políticos, de rectores universitarios, académicos, estudiantes, empresarios, trabajadores, que promuevan esta consulta. Y que esa consulta sirva de movilización del pueblo, de los venezolanos, dentro y fuera del país. Que en cada ciudad del exterior, en donde hay miles de nuestros compatriotas, acudan a expresar ante el mundo que nosotros vivimos una crisis humanitaria, que no hay alimentos ni medicina, que el pueblo se está muriendo, que no alcanza el dinero, que hay inseguridad y que debemos decretar la crisis humanitaria y aceptar ayuda internacional. Y en segundo lugar, que el pueblo se pronuncie masivamente en contra de la convocatoria ilegal, desigual, fraudulenta de estas elecciones presidenciales y eventualmente de las elecciones de consejos municipales, consejos legislativos y Asamblea Nacional. En medio de este panorama político hay una situación económica que afecta a los venezolanos, y es que los precios de los productos están subiendo diariamente y muchas veces el sueldo no alcanza para poder adquirirlos. Desde su punto de vista como conocedor de las realidades económicas del país, ¿cuál piensa usted que puede ser la alternativa para garantizar que los venezolanos puedan adquirir los productos de primera necesidad? Tenemos muchos problemas. Uno de ellos es la escasez de alimentos, medicinas, dinero,
colapso de los servicios públicos, apagones, carencia de agua potable, inseguridad. Pero hay un problema que nos afecta a todos por igual y constantemente, que es la dificultad de acceder a los alimentos. Me quiero referir muy brevemente a este, sin dejar de mencionar que la escasez de medicinas, la inseguridad también son problemas graves. Hay escasez, pero sobre todo los altos precios, Liz. La semana pasada un cartón de huevos 500.000 bolívares. Esos son, si el sueldo mínimo son 750.000 bolívares, esos son 15 veces el salario mínimo diario de un compatriota. El pollo ya voló a los 400.000 bolívares. La harina precocida, no se respeta el precio que establece la regulación, hay que pagar 100.000 bolívares. 3 veces. Un paquete de harina precocida de maíz son 3 veces el salario mínimo de los venezolanos. Azúcar en 130.000 bolívares. El queso blanco duro, el queso de cincho, ya pasó los 500.000 bolívares. Es decir, nuestras familias sufren a diario por la escasez y eso se traduce en hambre. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de política. Si este gobierno continúa, si esta política continúa, produciremos menos, habrá menos empleo en el medio rural, no hay dinero porque las reservas internacionales se agotaron o se fueron por la cañería de la corrupción y no podemos traer el trigo, el maíz amarillo, el azúcar que antes teníamos para importar. ¿Qué hay que hacer? Aumentar la producción. Yo al comienzo del programa hacía referencia a nuestra relación profesional. Yo recorro el país, Liz, incesantemente. Recientemente estuve en Turén, viendo a los productores de soya, a los productores de ajonjolí, a los productores de búfalos. Estuve en el centro del país, Carabobo y Aragua, con los avicultores, la gente del pollo, de los huevos, en el Zulia, en el sur del lago, con los productores de carne. Este es un país maravilloso, Liz. Aquí se puede sembrar y cosechar. Venezuela puede producir todo el maíz blanco de sus arepas, 1.400.000 toneladas, desde Barinas a Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Bolívar, Guárico. Allí tenemos tierras, hombres, para sembrar maíz y no tener que traer la arepa del exterior, para producir todos los aceites vegetales, las 720.000 toneladas de aceites vegetales. Nosotros podemos producir el girasol, la soya, el maíz también, del cual se extrae el aceite para todos los aceites vegetales. Todo el azúcar. Venezuela llegó a producir 9 millones de toneladas de caña de azúcar y en la última zafra estuvimos en 3 millones. Este es un país que puede producir los alimentos que nuestros compatriotas necesitan, pero hay que cambiar de política. No es un problema técnico, porque tenemos las semillas o las posibilidades de traerlas, tenemos energía, no solamente los combustibles líquidos, gasoil o gasolina, sino el gas para los fertilizantes, tenemos facultades técnicos, facultades veterinarias, tenemos de alguna manera un parque agrícola, carreteras, y nosotros podemos producir todas las arepas, toda la carne, todos los pollos, todos los huevos, todo el azúcar, todas las verduras y hortalizas que requiere nuestra población. Modestia aparte, yo que recorro incesantemente la Venezuela agrícola, sé que con una nueva orientación política en el país, nuestros compatriotas no tendrán que hacer las colas de la ignominia que hoy están haciendo y no tendrán que pasar el hambre que están pasando hoy en día si hay una nueva orientación política en el país que respete la propiedad, que estimule la producción nacional, que cree incentivos, que disminuya las importaciones y brindarle a los venezolanos toda la comida que requieren y además darle un poder adquisitivo para que adquieran los alimentos. Yo soy optimista en cuanto a que un cambio político en el país, por la vía democrática, a través de unas elecciones reales, libres y transparentes, que nos lleve a un gobierno de unidad, de entendimiento nacional, vamos a superar estas dificultades y vamos a tener una Venezuela en donde, en lugar de estar buscando en el exterior la seguridad, el empleo, el progreso y el bienestar que hoy buscan millones de compatriotas que abandonan el país, volvamos a tener una tierra en la que se pueda sembrar y cosechar.
Y bien, amigos, producir más alimentos es la clave que ve Irán Gaviria, presidente del Partido Puente, a quien le damos las gracias por habernos acompañado en la entrevista Venevisión. Amigos, a ustedes también le damos las gracias por estar siempre pendientes de la pantalla.